pasado de uso y están quemados los contactos. O el relay de luces. En general, los coches modernos utilizan muchísimo este dispositivo. ¿Por qué? Porque permite manejar potencias elevadas, es decir, manejar en los circuitos corrientes altas, pero el interruptor de comando, llámese un interruptor o un pulsador o un sensor, maneja muy poca intensidad. ¿Tá? O sea, eso hace que el consumo, que puede ser de las luces, el consumo de la luz de freno, el consumo de los electroventiladores del vehículo, la luneta térmica de un vehículo, lo limpia parabrisas, todo eso son elementos que consumen bastante. Entonces, ¿qué pasaría? Qué sé yo, una bocina, en el momento de que suena, tenemos que hablar de unos 10 amperes. ¿Tá? Pero como los vehículos tienen tantos de estos aparatos, tantos elementos que consumen, y hoy en día todos los controles que tenemos, lo tenemos en la llave que está alrededor del volante. Imagínense la cantidad de interruptores que yo tengo que poner ahí adentro. Entonces, para poner muchos interruptores en un pequeño volumen, tengo que hacer los contactos de los interruptores muy chiquitos. Al hacer los contactos muy chiquitos, esos contactos no me pueden manejar mucha intensidad. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Es decir, ¿cómo lo resuelve la tecnología, la ingeniería? Esos contactos que yo tengo en un lugar, de poco tamaño, o sea, que maneja muy poca intensidad, lo único que hacen es manejar la intensidad de una bobina, un solenoide, que genera un campo magnético. Ese campo magnético atrae una armadura y esa armadura mueve unos contactos de mayor sección que maneja mayor intensidad. ¿En dónde tengo esa armadura? ¿Dónde tengo esa bobina? ¿Dónde tengo esos contactos que manejan más intensidad? Dentro de un relé o dentro de un relay. Relé, relay, relevador son sinónimos, o sea, son palabras que quieren decir lo mismo en distintos idiomas. Relay es en inglés, relé es en francés, relevo es en español o en castellano. Pero todo es lo mismo. Yo ahora les voy a dibujar más o menos lo que pasa. Voy a dar vuelta la cámara. Acá tengo Lucas. Lucas, ¿cómo andamos? Lucas, yo no sé si vos o sea, aparte del grupo, con Lucas quiero hacer un comentario. Yo te mandé un link que me mandaron del centro de formación para mandar una estadística. No sé si vos lo reenviaste, lo abriste y lo contestaste. Date el audio, Lucas. Ahí me escucha, profe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, bueno, buenísimo. Porque ahora tengo posibilidad de la cámara
porque no hay nadie en mi casa usando internet, porque mi esposa es docente, así como usted, entonces todo Estamos en el la día está misma. dando clases. Así que hoy puedo usar la cámara. Sí, Bien. vi todo lo que me mandó, me llegaron los correos, pero todavía no contesté lo de la encuesta. Bien, perfecto. No, eso es mandarlo y nada más. O sea, es puramente estadístico. Eh, lo que pasa es que ustedes no cursaron en presencial, pero la gente de fundación calculada de ese tipo de encuesta me manda 3 o 4 por año. O sea, cuando terminamos un curso tenemos que llenar una encuesta. Cuando terminamos el otro curso, llenamos otra encuesta. Por ahí en la mitad del año, otra encuesta. Y todas preguntan lo mismo. ¿eh? Todas preguntan exactamente lo mismo. Bueno, seguimos con esto. Es decir, si yo tengo a ver, eso. Está. Lo que recién les comenté con respecto a lo que es un relay, en realidad es lo siguiente. Yo tengo una bobina, un interruptor, y una batería. El interruptor puede ser una llave. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo este esquema eléctrico, este circuito básico, cierro el interruptor, circula corriente, la bobina genera un campo magnético. La bobina genera un campo magnético. Ese campo magnético lo que hace es, lo voy a dibujar de esa manera para que lo entiendan. Cuando yo energizo la bobina, un interruptor se va a cerrar. O sea, este interruptor no se cierra como nosotros una llave de efecto la movemos con el dedo. Se cierra por el campo magnético que produce esta bobina, cierra este interruptor. Esto es lo que nosotros decimos, eso es un relay, o un relé, o un relevo. Bueno, ahora, ¿cómo funciona eso? Si yo tengo un núcleo magnético, acá tengo una bobinita, eso tiene una armadura. Armadura se llama al camino magnético que se le genera, o sea, es todo de material metálico ferroso, conductor del magnetismo. Y acá tengo una bisagrita y acá tengo un resorte. ¿Está? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo le doy energía a la bobina, se genera un campo magnético, poner un polo norte, este va a ser sur, esto es norte, esto es sur, y acá voy a tener un sur. ¿Está? Entonces, norte y sur se pegan. Entonces, esto trata de cerrarse. Cuando se cierra, si yo acá tengo dos contactos y por medio de un aislante, o sea, yo tengo un material aislante ahí, ¿qué va a pasar? Cuando esto se cierra, estos contactos se van a juntar. Eso es más o menos cómo funciona. Y acá tengo los dos extremos de la bobina. Eso es un relay. Pero, ¿qué sucede? Los relay, ustedes me dicen, los primos, relay y contactor. Muy bien. ¿Qué es un contactor? ¿Qué es un relay? El relay y el contactor funcionan bajo el mismo principio, es decir, genero una fuerza para cerrar los contactos
a través de una corriente que circula por una bobina. ¿Está bien eso? ¿Lo entienden? Ahora bien, los relay no tienen una capacidad de intensidad tan elevada como los contactores. Yo tengo contactores como los que usó Damián en su trabajo de ingeniería hidráulica de una determinada corriente, que son, ponele, ¿de cuánto era ese? De 20 amperes, 12 amperes, 9 amperes. Sí, me parece de 20. Ya no me Ponele acuerdo. 20 amperes, contactor de 20 amperes. Pero yo voy a la industria automotriz y hay relay que manejan 30 amperes. ¿Estamos? Ahora, manejan 30 amperes, pero yo los contactores, tengo contactores de 12 amperes, de 22 amperes, de 36 amperes, de 40, de 50, de 100 amperes, de 200 amperes. Y los relay no llegan a esos valores. Pero ¿en qué se diferencia sustancialmente un relay de un contactor? En la velocidad, se diferencian uno de otro en la velocidad de conmutación. O sea, en la velocidad con que pasa de estar desconectado a conectado y viceversa. ¿Por qué? Porque este mecanismo es muy chiquito y tiene muy poca masa, entonces no tiene tanta inercia. Cuando yo le doy la orden de cerrarse, lo hace a una velocidad bastante elevada. Un contactor se va a cerrar, pero va a demorar un poco más que cuando yo lo tengo que usar el contactor en el lugar donde yo lo uso. Yo no estoy preocupado por si tardó medio segundo o 0,8 segundos. ¿Está? No me interesa eso. Me interesa que conecte y desconecte. Ahora, los relay, como son más pequeños, tienen menos masas móviles, la velocidad de conmutación es elevada. Y otra cosa, los relay siempre tienen contactos inversores. ¿Se acuerdan lo que es un contacto inversor? Nuestra famosa llave conmutadora de la llave de combinación. Esto. Cuando esta bobina no tiene energía, el relay está en una posición. ¿En qué posición? En esta. ¿Está? Cuando energizo, el relay pasa a esta. Entonces, esto es normal y esto es activado. ¿Está? En normal, ¿qué quiere decir? Que no está energizado. O sea, por la bobina no pasa corriente. Entonces, el contacto está en esta posición. Cuando energizo o activo la bobina, ese contacto se desconecta acá y conecta el otro. Y ahí me aparecen los contactos según el estado. Entonces yo voy a tener contactos normal abierto y contactos normal cerrado. Normal abierto en inglés. Open. Normal open. Y en inglés normal closed. Entonces, ustedes van a ver en los circuitos NO-NC. En español, normal abierto y acá normal cerrado. Esto es en inglés
y esto es en español. O sea, voy a tener contactos normal, cerrado y normal, abierto. ¿Ven que no hay contacto? Entonces, en el mismo relé o relay, yo tengo el contacto inversor. Un común, un normal cerrado, un normal abierto. En el momento que energizamos la bobina, el contacto que estaba normal cerrado se va a abrir y el que era normal abierto va a conectar. Pero esa velocidad, ese cambio de normal cerrado a normal de normal cerrado a normal abierto, o sea, pasar el contacto para el otro lado, el relay o el relé lo hace a una velocidad bastante rápida. Eso es la característica fundamental de un relay. Y el tamaño, los tamaños son relativamente pequeños. ¿A qué le llamamos pequeño? Y un relay de 30 amperes, 4 inversores puede tener 40 milímetros por 40 milímetros por, no sé, 60 milímetros de altura. Más el zócalo, ¿no? El zócalo. Que en este tipo de dispositivos se usa mucho el zócalo. Ustedes van a un auto y también se está usando el zócalo, porque ustedes cuando levantan la caja de fusible, la tapa de la caja de la fusiblera, aparte de haber fusible ahí, hay relay que son enchufables. ¿Por qué? Porque lo que se embroma de un relay es el contacto. Generalmente la bobina no se embroma nunca, pero los contactos se chispean, se carbonizan y se arruinan. Entonces, si yo la conexión la haría con tornillo, tengo que aflojar el cablecito, no. ¿Cómo se hace? El fabricante te vende el zócalo, uno arma el circuito una vez sola, y si hay que cambiar el relay, se extrae del zócalo, se pone otro y sigue andando el aparato. Tanto en automotor como en automatización, los relays son generalmente enchufables. Hay enchufables con patas planas y hay enchufables con patas redondas con distintos tipos de zócalo. Pero todos tienen más o menos la misma, el mismo concepto, o sea, la misma filosofía de fabricación. Ahora bien, ¿con qué tensión funcionan las bobinas? Las bobinas pueden funcionar, bobinas. La bobina puede ser de corriente continua o de corriente alterna. Puede ser de corriente continua o de corriente alterna. Los relays con bobina de corriente continua, en general, son de 12 volts o 6 volts. Y son relays que son inversores simples, que de estos, se cortó acá, que de estos elementos dentro del relay tiene uno, si es simple inversor, esto es un inversor. Doble inversor, voy a tener dos de estos, es decir, se lo voy a dibujar acá para que entiendan el concepto. ¿Ven? Esto es un simple inversor y esto es un doble inversor. Fíjense, los dos se mueven simultáneamente. Hay de 1, de 2 y de 4. De estos 4. O sea que el relay va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 patas más 2 de la bobina. Total, 8. Y el que tiene 4 inversores tiene 12 más 2, 14 patitas, que están numeradas. Están numeradas. Y
el mismo relay tiene el esquema con la bobina y cada contacto está indicado con un número. Entonces nadie se puede equivocar, tanto en el zócalo como en el relay propiamente dicho el aparato. Bien, pero los de corriente continua se utilizan generalmente para aparatos que tienen mucho control electrónico. Entonces la electrónica, una plaqueta electrónica maneja un relay. O sea, ejemplo, un termostato electrónico para aire acondicionado. El termostato electrónico para aire acondicionado tiene una plaqueta electrónica. ¿Qué es lo que hace? Tiene un sensor de temperatura, entonces controla el máximo y el mínimo, tiene una banda de funcionamiento, pero ¿qué tiene que hacer el relay electrónico, el termostato electrónico? Hacer arrancar el motor, del equipo del aire acondicionado. Entonces, toda la electrónica lo único que hace es medir y sensar la temperatura y darle a un relay la orden de que se cierre. Ahora, cuando se cerró el relay, es como que vos tengas una llave y le bajás una térmica a un motor de un compresor. Muy bien. Como es electrónico, generalmente trabajan en 12 volt de corriente continua, los relay van a recibir 12 volt de corriente continua. Entonces, tienen bobinas de corriente continua. Hay de 6, de 12, eventualmente 24 volt. Ahora, tenemos relay de 24 volt, de 48 volt, de 110 volt, de 220 volt. 24, 48, 110, 220. 48 volt y 110 prácticamente, si no es un equipo norteamericano, no vamos a encontrar esos valores. Cualquier equipo europeo o cualquier equipo internacional, hoy internacional, viene con 24 volt. Eventualmente 220 volt, pero la mayoría 24. ¿Por qué? Porque estos relay de corriente alterna de 24 volt se utiliza mucho para la automatización de maquinaria. Entonces, a veces se utiliza el relay como interruptor intermedio entre un contactor y el operador. Entonces ponemos 24 volt, de esa manera el operador en su mano o en su interruptor o en su lugar de trabajo cercano va a tener una tensión de seguridad de 24 volt y ese pulsador o ese interruptor va a manejar un relay con una bobina 24 volt, se va a cerrar el contacto del relay, puede llegar a hacer funcionar algo o puede darle una orden a un contactor de mayor potencia todavía porque el relay es monofásico, no es trifásico. ¿Está? Entonces, los relés o los relay o los relevos se utilizan fuera de lo que es la industria eléctrica para la producción de productos a través de la industria en automatización de máquinas con corriente alternada. Ahora, los relay que son de corriente continua pueden venir en automotores o en equipos electrónicos que utilizan una salida analógica que es un relay. Perfecto.
Esto sería el relay. Ahora, bien, vamos al contactor. El contactor es el primo hermano mayor. ¿Por qué? ¿Para qué uso el contactor? ¿Y cómo lo puedo definir al contactor? Y el contactor es un interruptor comandado a distancia. Comandado a distancia. Eso me permite, manejando intensidades relativamente bajas, potencias muy elevadas. Le doy un ejemplo. Tenemos que prender las luces de un estadio de fútbol. Tenemos que prender las luces de un estadio de fútbol. Generalmente hoy un estadio de fútbol tiene 4 columnas, y ahí arriba hay una parrilla, por lo menos con, no sé, 30 reflectores de 2 kilowatts o 3 kilowatts de lámpara de mercurio halogenado. ¿Está? Si yo tengo 10 reflectores de 10 kilowatts, tengo 100 kilowatts. 100.000 watts dividido, ponele 220 volts, haceme la cuenta. Da una intensidad bastante elevada la cosa, ¿no? O sea, los conductores que yo tengo que instalar en una línea para alimentar esas luminarias, y tenemos que hablar de 35, 50 o 70 milímetros de sección. Ahora bien, ¿desde dónde se encienden las luces de un estadio? ¿Qué va? El ayudante de campo del director técnico, che, prende las luces del estadio. Va caminando hasta la base de la columna y agarra la llave y la prende. No, se prende desde una central de energía, en el cual hay una consola donde está indicado qué es lo que queremos hacer a través de un mímico, se llama mímico, o un diagrama, y tengo interruptores. Esos interruptores son como o sea, del mismo tamaño de la tecla que nosotros tenemos cuando entramos al baño o entramos al dormitorio. No se crean que son unas cosas raras. Ahora bien, ¿qué es lo que hace ese interruptor? Ese interruptor lo que va a manejar es la intensidad de corriente de la bobina de un contactor. La intensidad de corriente de una bobina de contactor. Eventualmente, la intensidad de corriente de la bobina de un relay. Porque yo puedo hacer una cascada, contactor, relay, interruptor. Entonces, con el interruptor manejo el relay. El relay, cuando cierra el contacto, maneja la bobina del contactor. Y el contactor, cuando cierra los contactos del contactor, recién me prende las luces. ¿Lo entienden eso? Eso es una cascada para disminuir la intensidad que está manejando el interruptor. Lo mismo una bomba centrífuga, una bomba sumergible. Ahora, imagínate que no tendríamos los contactores. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que poner en el pupitre? Tenemos que poner una llave de, no sé, de 4 por 100 amperes para prender la luz de una columna. Entonces me tienen que venir los cables de 70 milímetros hasta el pupitre. Y de ahí tengo que ir hasta la columna. Cuando yo en la columna llevo el cable de alimentación hasta una caja de comando, pongo un contactor o 2 o 3 o lo que necesite, y lo único que llevo al pupitre son los cablecitos finitos que pueden ser de 2,5 milímetros hasta el pupitre para conectarlo a la llave. Entonces, manejando poca intensidad el operador maneja poca intensidad con la mano.
a través del contactor aumenta la potencia en el consumo. ¿Mm? Y los contactores son relativamente voluminosos, o sea, no el contactor que puso Damián en el tablerito de bomba, pero hay contactores de 200, de 300, de 500 amperes, de 1000 amperes. Contactor de 1000 amperes, ¿ven el cuaderno este? Más o menos un cuaderno doble oficio. Hay contactores que tienen este tamaño. O sea, por supuesto no consume 30 miliamperes la bobina, debe consumir, no sé, 3 amperes, 4 amperes la bobina de un contactor de ese tamaño. Pero me maneja 1000 amperes, 3 contactos maneja 1000 amperes. Entonces, si yo voy a manejar 1000 amperes, los cables para 1000 amperes tengo que poner barras de cobre. Yo no voy a armar un tablero donde voy a poner un operador para que maneje un interruptor que cuando corta, se corta 1000 amperes en cada fase. Porque eso ya resulta peligroso ante un accidente. La potencia que está manejando eso es muy grande y si hay un accidente eléctrico, la explosión es muy elevada y corre peligro de la vida del operador. Entonces, ¿qué hago? Manejo la bobina que maneja ese interruptor. Entonces, ¿cómo definimos el contactor? Y al contactor lo podemos definir como un interruptor manejado a través de una fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética, ¿quién la va a producir? La bobina. Yo hago circular corriente por una bobina, la bobina genera un campo magnético y los campos magnéticos, el polo norte y el polo sur del campo magnético, eso se atraen y cierran los contactos. Entonces, es un interruptor controlado o comandado a distancia a través de una fuerza electromagnética. Pero el sistema motor de un relay es este, y el sistema motor de un contactor, se lo voy a dibujar ahora más o menos. Si nosotros desarmamos un contactor, vamos a ver una cosa más o menos así. Un núcleo magnético de este tipo, así, ¿no? Bien, en esta rama central está la bobina. Yo le dibujo 4 vueltas, pero ahí está la bobina. ¿Está bien? Muy bien. Acá de costadito tiene, ponele, 2 resortes, y más acá arriba, yo lo voy a dibujar bastante simple esto, el resto de una armadura. O sea, en un contactor generalmente tenemos esto así. Acá tengo la bobina. A1, A2. ¿Se acuerdan? A1, A2. Bien, fíjate. En un instante, esta es la corriente que pasa por la bobina.